Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué ¿Ves tal? los efectos de la informática en la radio, no? Sí, ha sido decir el World Mobile Todo salta por los aires, aquella sintonía que debería entrar cuando entra la tuya, entra cuando no entra la tuya ahora se ha quedado colgada. Yo creo que es culpa tuya, Ramón. Sí, sin duda, no es que está acabando febrero y ya febrero está cansado. Pero no, la verdad es que no ha sido un buen mes y ha terminado de la peor manera, o está terminando de la peor manera, lo conversábamos antes cuando llegabas esta mañana o esta madrugada. Has estado en el entierro de Forges esta semana. Sí, estuve en la incineración y la verdad es que yo le tenía mucho cariño. Lo que dijo Fraguas, Toño, su hijo, el otro día, que no solo es que la familia se está consolando, sino que también tiene que consolar a miles de personas que hemos crecido con él. Y como decía Manolo Sacco, un amigo mío gallego, hay gente que no se puede morir, ¿no? Y Forges es uno de ellos. ¿Hiciste lo que sueles hacer ahora en Sí, los funerales, de robar las flores para luego...? No pude robarlas porque se las llevaron. Además, el cementerio este de la Almudena tiene una cosa que no entiendo yo. A ver si nos escucha alguien del ayuntamiento, porque la capilla es el doble de grande que la sala civil. Ahí lo que debe haber es una sala grande. ¿No somos un estado laico? Sí, bueno, a confesional. Es Pasa que la se cayó. Y deberíamos tener ahí una única sala multiconfesional que se pueda quitar y poner los atributos religiosos o no tenerlos, pero que la sala civil sea la mitad de pequeña. Sí, lo que hice fue comprar esta vez flores y me bajé con Nieves Coscutrina. Con Costrina. Con Costrina nos bajamos. ¿Te cuesta mucho ese apellido? Sí, me cuesta, sí. Y nos bajamos ahí a la parte civil y me enseñó la tumba de Maravilla Leal, que es la primera mujer, el primer muerto que abre el cementerio civil en 1880 y no sé qué, que hubo una gran disputa con la iglesia. ¿Se suicidó esa mujer? Sí, mujer a los 20 años se suicidó y fue el rey Alfonso XII y el gobierno por el enfrentamiento que tenían con la iglesia, porque se negaba a bendecir la Almudena, que se llamaba antes el cementerio de las epidemias. El cementerio de las epidemias, qué manera de insultar. Y el cementerio del Este también se llamó. Se negaba a ir porque, claro, la iglesia quería garantizar una cantidad de dinero por muerto, tanto adulto como niño. Sabes que además Nieves y su marido son de las personas que más saben de cementerios en este país. Te pueden contar anécdotas de cada lápida que van viendo. Sí, estuvimos varias horas recorriendo el cementerio. Estuvimos en las 13 Rosas, en la tumba de Benito Pérez Galdós, en la valla donde fusilaban, Pío Baroja. Incluso yo siempre le pongo flores a un facha que se llamaba Vintila Oria, que fue un profesor que tuve. Se las pones a varios rojos y a un facha. Sí, que yo sepa. Y este es que fue profesor de literatura en la facultad y todo el mundo decía que era facha, y era un hombre que a mí me interesaba mucho. Primero, era un profesor brillantísimo. Sí, parece ser que era muy conservador, católico, muy franquista, muy agradecido, pero es un tipo que en la Rumanía natal, cuando vivía en Rumanía, le metieron a la cárcel los comunistas por facha y los fachas por comunista, con lo cual un tío que te mete a la cárcel todo el mundo debe tener algo bueno. Me recuerda aquella película de Anthony Quinn, La Hora 25, no sé si la has visto alguna vez. Pues mira, no es un mal momento ahora para volver a verla, ya te la contaré un día. Vamos a empezar, venga. Vamos. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason. Hay una pequeña región europea de no más de 2 millones de habitantes cuyo reconocimiento internacional es motivo de controversia, y bien que lo sabemos en los últimos años en este país también. Esta zona declaró unilateralmente su independencia de Serbia el 17 de febrero de 2008, pero actualmente solo 111 de los 193 países de la ONU la reconocen como país. Kosovo acaba de cumplir 10 años y ha sido un aniversario un tanto polémico. Lo primero, vamos a hacer historia, digamos, apolítica. ¿Por qué se independizó? Bueno, porque siempre ha sido un apéndice de Serbia, ha sido en la región menos cuidada, donde se mandaba a la gente castigada, donde la mayoría son albaneses. De los 2 millones de habitantes que tenía, 1.800.000 largos eran albaneses. Y cuando cae Milosevic, llega Chinčić al poder en Belgrado. Parece que Serbia se dirige hacia una democratización, con lo cual va bien, pero luego matan a Chinčić, lo matan justo antes de la invasión a Irak, y vuelve, no Milosevic, pero vuelve el nacionalismo serbio. Entonces, claro, pedir a Kosovo que regresara con los que te habían maltratado es como pedir a una mujer maltratada que tiene que regresar con su marido porque el bien de la comunidad.
y durante 10 años la comunidad internacional no supo qué hacer con Kosovo. La verdad es que la independencia es un error, pero es que después de 10 años es que no había otra solución y al final se independiza y es un Estado patrocinado por la comunidad internacional, por la Unión Europea, donde se ha gastado muchísimo dinero y nada funciona. Eso te iba a decir, Estado sumido en la corrupción y en las divisiones políticas. Supongo que no como consecuencia de haberse independizado, sino porque quizás no hay todavía cultura democrática. No hay cultura democrática, es un país de un enorme tráfico de armas, también por ahí pasan drogas y bueno, está en el poder el UÇK, que era la guerrilla que luchaba contra Milosevic. Las tropas de Milosevic sin duda no eran ejemplares, pero la guerrilla tampoco. De hecho, el que es primer ministro, Haradina, estuvo en La Haya y al final le pusieron en libertad porque todos los testigos que tenían que declarar con él se morían. Yo entrevisté a Haradina. Se morían entre comillas, ¿no? Sí, se morían entre comillas, pero yo le entrevisté ahí en Kosovo y me pareció de lo más inteligente que había ahí, aparte de su pasado. Yo no sé si se puede hacer una lectura de hasta qué punto una declaración de independencia unilateral puede o no ser exitosa a partir de este ejemplo. Es un ejemplo muy particular. Es que aquí, en realidad, es un unilateral porque Serbia no acepta la declaración, pero está toda la OTAN detrás, está Estados Unidos detrás. Es decir, es un país que tenía... ¿Pero España? España no, porque Claro. España siempre ha hecho una lectura catalana y vasca del conflicto de Kosovo, cuando Kosovo no tiene nada que ver ni con el País Vasco ni con Cataluña. Ya te digo que de 2 millones, 1.800.000 son albaneses, que nada más no son ni albaneses exactamente igual que los albaneses de Albania y como los de Macedonia, porque son de dos clanes distintos, incluso el idioma que se habla en Kosovo, aunque ahora se ha uniformado mucho con la televisión, pero eran dos albaneses distintos, había distintas variaciones, ¿no? Nosotros nos metimos ahí en un jardín, pero bueno, también Chipre, Malta, creo que Eslovaquia y no sé qué otro país europeo no lo reconoce. Porque hay una lectura alternativa. Saludamos a Claudi Pérez, que es corresponsal del País en Bruselas. ¿Cómo estás, Claudi? Buenos días. Pues tirando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Desde allí, ¿se podría decir que Kosovo es un Estado fallido? Desde allí, yo creo que la respuesta corta es sí. La respuesta larga es que casi seguro que sí. Yo creo que, en fin, que hay claroscuros, ¿no? También la prensa anglosajona, por ejemplo, hablaba aquí de Bélgica, de país fallido cuando los atentados hace un par de años. Y bueno, hay que ver que Kosovo pues ha empezado a hacer reformas, ha empezado a crecer. Ha conseguido al final mantenerse en paz estos 10 años, ¿no? A pesar de que había un nido de casandras previendo un desastre después de la declaración. Pero es cierto de que sigue siendo el patio trasero de Europa, ¿no? Un agujero negro de corrupción, porque como decía Ramón, por ahí circulan mafias, es la entrada del opio de Afganistán, armas, se ha tragado centenares de millones de euros en ayudas sin que cambien los mismos dirigentes corruptos y sin que se termine de cerrar un acuerdo con Belgrado, no solo porque no quiere Kosovo, sino porque tampoco quiere Delgado, ¿no? Con divisiones étnicas, con disputas territoriales, con la juventud emigrando a todo tren y en un limbo jurídico internacional. Es uno de los riesgos claves en Europa y a las puertas de la Unión Europea, ¿no? Con la crisis migratoria todavía latente ahí. O sea, sí, claro. Yo creo que sí, es un Estado fallido, aunque bueno, con los claroscuros propios de esta época, de tantos claroscuros. Hace 10 años, una de las aspiraciones, uno de los ideales era que algún día entrase a formar parte de la Unión Europea. Eso no solamente no ha ocurrido, es que no va a ocurrir en un futuro cercano, ¿no? Pues es difícil que ocurra. Ellos tienen una perspectiva de entrada. La Unión Europea acaba de aprobar las perspectivas de entrada para 6 países, ¿no? Para los que lo tienen mejor son Serbia, básicamente, pero también Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Albania, en total 6. Y ellos incluyen ahí a Kosovo para urticaria de España, a la que no le parece que se pueda poner a Kosovo a la altura de esos 6 países, entre otras cosas porque hay 5 Estados miembros de la Unión Europea que no reconocen a Kosovo, ¿no? Pero es verdad que es muy difícil que eso se acabe convirtiendo en realidad. Que hay un chiste, los balcánicos cuando vienen a Bruselas cuentan siempre un chiste, que es que los albaneses dicen que entrarán en Europa bajo la presidencia turca y los turcos dicen que entrarán en Europa bajo la presidencia albanesa, o sea que nunca. Exacto. Es el chiste que suelen contar cuando están aquí, pero yo creo que hay un riesgo de esto, ¿no? Hay el riesgo de la perspectiva por un lado es un imán para ellos, para estos países, les obliga a reformarse, les obliga a crecer, les obliga a crear instituciones, ¿no? A tener gobernanza, pero por otra parte, si esa perspectiva no es realmente cierta, la decepción es muy peligrosa, ¿no? Y la otra cosa es
el espejo de Ucrania, ¿no? Cuando Europa le dio a Ucrania esa perspectiva de acceso, ya vimos cómo se puso Rusia, ¿no? O sea que hay que ir con cuidado con estas cosas. Sí, después hay que recordar que todo el proceso de independencia se pone en marcha con el bombardeo de la OTAN, que es la primera acción militar de la OTAN en Europa, no ha habido otra, cuando bombardea Serbia y Kosovo, para evitar la salida masiva de gente que estaba echando Milosevic. Y después no se supo qué hacer con eso. Hay una responsabilidad también de la Unión Europea, ¿no?, en el manejo de todo esto. Y Europa lo sabe eso perfectamente. Europa sabe que ese es un juguete roto, y en parte por culpa suya y por parte de la comunidad internacional, ¿no? En parte solo, ¿no? Claudi Pérez, corresponsal del País en Bruselas. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Venga, un abrazo, chao. Love's my religion, but he was my faith. Something so sacred, so hard to replace. Falling for him was like falling from grace. All wrapped in one, he was so many ¿Has hands. seguido los Juegos Olímpicos de Invierno, Ramón? No, porque me cansa mucho la gente corriendo por la nieve, ¿no? Creo que en Estados Unidos se siguen con auténtica devoción. Hay incluso la NBC, que es la que tiene los derechos, su programación está casi enteramente dedicada en estas semanas a los Juegos Olímpicos de Invierno. Claro, porque allá en Estados Unidos hay nieve. Bueno, aquí también tenemos nieve y tenemos patinadores olímpicos, ¿no? Sí, tenemos uno de los más grandes. ¿No te gusta lo de la piedra que corre mientras unos barren? Me gustan los que barren. El curling. Me recuerda un poco no sé, el sistema laboral español. No sé, que somos los españoles en esa metáfora, si la piedra o los que barren. Hoy se clausuran los Juegos Olímpicos de Invierno de este año, de 2018, y nos han ofrecido además una imagen insólita, que es el histórico apretón de manos entre Corea del Norte y Corea del Sur. Además hemos visto a los deportistas norcoreanos y surcoreanos desfilar juntos. Eso no ocurría desde 2017, pero tengo la impresión de que tampoco va a haber grandes cambios a pesar de esa imagen, ¿no? No, porque el conflicto sigue ahí. Mike Pence he estado escuchando en Twitter unas declaraciones que hacía, que él, vale, igual me han criticado por no reunirme con la hermana de Kim Jong-un, que se llama, por cierto, Kim Sui-jong, porque aquí solo decíamos la hermana, no tenía nombre. Pero decía que es que Estados Unidos no se reúne, no habla con dictadores. No sé. No, en público. Sí, en público, porque habría que recordarle Somoza, Pinochet, Videla, no sé, Saddam Hussein, Suharto. Bueno, me parece vergonzoso que un tipo como Pence diga estas tonterías. Queríamos saber si estos juegos han servido o pueden servir a corto plazo para lo que al principio, en la ceremonia de inauguración, parecía que podía ser posible, que es impulsar un acercamiento entre las dos Coreas. Saludamos a Macarena Vidal, que es corresponsal del País en Asia. ¿Cómo estás, Macarena? Buenos días. Hola, buenos días, Ramón y Buenos Javier, días. ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Tú crees que ese acercamiento es puramente ficticio, el que hemos visto en aquella ceremonia? Bueno, de momento lo que se ha conseguido ha sido un espacio para respirar, ¿no? El año pasado, ya sabéis, estuvo protagonizado por unas tensiones enormes, y ahora pues con las dos Coreas desfilando juntas, Corea del Norte enviando desde atletas hasta una delegación de alto nivel, bueno, pues ha conseguido destensar la situación un poco. Ahora la incógnita, claro, es qué es lo que va a pasar una vez que concluyan los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos. Supongo que además el protocolo habrá sido un quebradero de cabeza, ¿no? A ver cómo de cerca deberían sentarse los norcoreanos, los norteamericanos, dónde colocamos a Mike Pence para que tenga además un huequito para rezar el rosario, este tipo de cosas. Sí, parece que sí, que fue bastante complicado, no solamente en el palco, sino también en la cena previa de líderes. Tanto que, bueno, pues Pence dijo que no asistiría a esa cena de líderes, y luego pues parece que hubo un momento más o menos complicado porque sí que pasó por ahí para saludar, y según han contado en Seúl, pues no tenían asiento para él. Pero bueno, sí, ha sido un poco complicado organizarlos, y la óptica ha sido bastante curiosa. Tener a Mike Pence en el palco de dirigentes a muy pocos centímetros de la hermana de Kim Jong-un.
Swisson, en esto como somos los medios de comunicación occidentales, nos ha fascinado todos, todo el mundo hablaba de ella y simplemente sonrió, no ha dicho una sola palabra. Y también daba la sensación que los surcoreanos estaban más en la pomada de mejorar las relaciones con el norte, aprovechar esta oportunidad, en cambio los norteamericanos no. Efectivamente, en estos juegos lo que ha quedado patente es que, bueno, quizá estén jugando un poco al poli bueno y al poli malo, ¿no? Corea del Sur está jugando bueno, pues a intentar atraer a Corea del Norte a tratar de hacer un acercamiento, y Washington está jugando al poli malo, a decir, bueno, yo no quiero absolutamente nada, voy a imponer nuevas sanciones, no quiero reunirme con dictadores, y bueno, pues a ver qué es lo que está pasando entre bambalinas realmente. Ya sabéis que Pence tenía previsto haberse reunido con la hermana de Kim Jong-un, y al final fue Corea del Norte la que canceló en el último momento esa reunión. ¿Hay algo en el calendario, Macarena, aparte de los buenos gestos de esa ceremonia de inauguración? ¿No está previsto algún tipo de contacto? Esta misma tarde volverá a haber en la ceremonia de clausura se producirá un momento espejo, quizá, con respecto a la inauguración. En vez de Kim Jong-un estará en la parte estadounidense Ivanka Trump, y en vez de Mike Pence en Estados Unidos, en Corea del Norte estará el general Kim Jong-chol, que fue en su día pues jefe de los servicios secretos. Y bueno, aunque las dos partes han dicho que no está previsto que haya una reunión, también antes de la ceremonia de inauguración tampoco se suponía que iba a haber ninguna reunión, y sin embargo sí estaban tratando entre bambalinas. Veremos a ver. Macarena Vidal, que es corresponsal del País en Asia. Gracias, Macarena. Un beso. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. Hemos llegado a un punto en la historia contemporánea en la que escuchamos que Ivanka Trump es la representante de Estados Unidos en un acontecimiento internacional y ni siquiera levantamos las cejas, como si eso fuera normal. Y eso hace 5 años habríamos dicho, venga, hombre. No, todo es un escándalo. Ahora mismo he leído que en Texas han amenazado a los chicos que se sumen a las protestas contra las armas con medidas disciplinarias. Bueno, parece ser que IFEMA, el modelo IFEMA se impone en este mundo. Oye, que escucha la radio a partir de las 9. Bueno, escúchala siempre, pero escúchala con especial atención hoy a partir de las 9. Hazte un café y quédate mirando a la radio, no solamente escuchando. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta ahora. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.